Bueno, les doy la bienvenida a un tiempo más de Contra la Corriente, recordando que este tiempo nos identifica de que no somos de este mundo y hemos venido manejando una temática que se llama contemplación. Y contemplar es precisamente tener esa relación con Dios, ¿no? Poder tener con Él esa mirada especial. Cuando queremos nosotros realmente entrar en, en la voluntad de Dios, entonces nos damos cuenta de que eh, durante el día fácilmente perdemos las prioridades con que nosotros debemos eh, comunicarnos o estar allí haciendo la voluntad del Señor. Empezamos el día eh, rápidamente en las cosas que nos tocan hacer. Y Dios es un Dios de orden. De manera que vamos a revisar esta temática. eh, Hago aquí un ajuste técnico y ya nos metemos de lleno. De manera que lo importante es empezar el día en gratitud. Lo hemos visto en otros momentos, que es el regalo que el Señor nos da. Y empezar por conocer su voluntad, ¿sí? De manera que, ok. El tema de hoy se llama Descubre quién eres. Es como un nombre raro, ¿cierto? Si yo sé quién soy, soy Carlos, soy médico, pero desde la perspectiva de Dios, ¿quién soy? Y algo que pues asombró mi vida y es lo que transmito hace muchos años, es esa manera tan especial de que todo en Dios es original. Él no repite nada, él no hace fotocopias de nada. Y lo he mencionado muchas veces que venimos con un sello genético, cada uno, que es unos receptores de sabiduría espiritual que fue creada en el amor de Dios para entregarnos a cada uno. De manera que este tema de descubrir quién soy es un trabajo diario, es un trabajo eh, mm, de disfrute, pero también de desafío. Y vamos a mirar lo profundo que es este tema. Dice aquí, sin embargo, ustedes no viven según la carne. Cuando tenemos el concepto carne es humanamente. Todo aquel que es nacido de Dios ya no vive de lo humano, de lo cultural. Como dice en Romanos 12:2, no sigan las costumbres de este mundo. Dios nos va transformando por la renovación de la mente. Y entonces esa renovación la estamos viviendo. Dice, los verdaderos hijos de Dios viven según el Espíritu, según el Espíritu que realmente entró a vivir en nosotros. Entonces, aquí hay un punto de partida. Primera de Corintios 6:17 dice, porque el que se une al Señor, un solo espíritu es con él. Hubo un día
de esa unión. Hubo un día en que lo recibimos en el corazón. Pero entonces aquí hacen un énfasis. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Así se congregue, así diga que es cristiano, así lea la Biblia, así haga muchas cosas. No es de Cristo si no tiene el Espíritu de Cristo. La Biblia habla del hombre natural y del hombre espiritual. Entonces, si quiero descubrir quién soy, en el reino o en el diseño de Dios, tengo que mirar con lupa, tengo que mirar muy despacio esta ruta que vamos a trabajar hoy. Cuando yo hice ese pacto del nuevo nacimiento de recibir a Cristo, entendía qué estaba haciendo, realmente comprendía que le estaba rindiendo mi vida y mi destino a Él. Por eso dice en otro rincón de la palabra, el que quiera ganar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por ir en pos de Cristo para vida eterna la ganará. No podemos estar en los dos sitios. No podemos estar con la cultura de este mundo y estar eh, en, en el camino del Señor. Entonces, aquí empezamos a descubrir realmente quiénes somos. Pues como piensa el hombre dentro de sí, así es. Entonces, si quiero descubrir quién soy, tengo que vigilar mis procesos mentales, cómo pienso, cómo hablo. De la abundancia del corazón habla la boca. En cambio, cuando alguien se convierta al Señor, aquí nos habla otra vez de un punto de partida. El velo es quitado, pues el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor, allá hay libertad. ¿Qué cosas en nuestra vida no nos permiten ser libres? Era lo que los fariseos no entendían. Libres, ¿por qué nos viene a hablar de libertad? ¿Acaso hemos estado en la cárcel alguna vez? Sí, la cárcel del miedo, de la duda, de la queja. La queja es una plaga que no debe estar en un cristiano, porque cada vez que nos quejamos es de Dios. ¿Por qué me pasa esto? Porque Dios lo está permitiendo. Entonces, por eso quiero ir muy despacio con este tema. Cada vez que yo me quejo, ¿qué es lo que está ocurriendo? Recordemos lo que dice Colosenses 3:23. Y todo lo que hagas, hazlo como para el Señor y no para los hombres. Entonces, cada queja es para el Señor. Cada vez que me meto en, en cualquier tipo de ambiente, sea virtual o presencial, que no se honra a Dios, yo no debo estar en ese sitio, porque ese sitio está generando a mi mente y a mis emociones tentaciones y otra serie de cosas que, que pueden generar riesgos. El que quiera estar firme, mire que no caiga. Así que todos nosotros, a quienes nos ha sido quitado el velo, podemos ver y reflejar la gloria de Dios. Yo les motivaría a pensar en lo siguiente: ¿cómo practicamos esta evidencia de que el Espíritu Santo habita en nosotros? ¿Cómo podemos ver y reflejar la gloria de Dios? ¿Qué quiere decir la gloria de Dios? Su intervención plena sobre nuestra vida. En mi caso,
cuando Dios me saca de una vida perdida, todos lo han escuchado muchas veces, yo experimenté, vi la gloria de Dios. Aún en mi conversión hubo una voz audible del Señor. Y hace 25 años procuro reflejar la gloria de Dios con su palabra, con las relaciones y con muchos otros aspectos, no en un no en una perfección porque no hemos alcanzado la perfección, pero cada vez va apareciendo más y más la madurez espiritual en nosotros. El Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él. Estamos terminando el 2025. Pudiéramos revisar en qué me fui pareciendo más y más al Señor este año, porque el Espíritu de Dios no para de trabajar en nosotros, porque Jesús, que es el Espíritu, no para de trabajar en nosotros. Dice, a medida que somos transformados, aquí está la respuesta de para qué nos dan cada día. Aquí está la respuesta de para qué existo. Aquí está la respuesta del propósito de mi vida. Ser transformado en su gloriosa imagen. Este llamado que nos hace el Señor, ¿qué lugar está ocupando en nuestra vida diaria? Lo tenemos en primer lugar. Señor, mi relación contigo durante todo el día es la manera en que me vas transformando a tu gloriosa imagen. Cuando el 1 Tesalonicenses 5:17 dice, orad sin cesar. Orar sin cesar es hablar con Él durante todo el día. Ayer tuve una larga jornada. Fue un seminario de 8 horas para 70 psicólogos de mi ciudad. Y para ir a esa jornada oraba y le decía, Señor, que se abran los espacios para que te conozcan. Y más esta comunidad que vive tan metida en lo mental, en lo psicosomático, o sea, psicológico y físico, pero en la espiritualidad nada. Entonces, es caminar con Él todo el tiempo. Dentro de esas 70 personas se me acercaron 3 y estuvimos hablando. Había un médico ahí también. ¿Por qué de 70 terminé con 3? Era el momento que Dios colocaba para esos 3. Son ejemplos de cómo vivir todo el día con el Señor. Él nos enseña, Él nos entrena. Cada cosa que Él permite es para bien, como dice Romanos 8:28. Entonces la vida de un verdadero cristiano es una vida donde refleja lo que Dios dice que convirtió en nosotros. Dice, bienaventurado. Eres una aventura nueva cada día, de puro aprendizaje. Pero nuestra mente, ¿dónde anda? Pensando en los recursos financieros o pensando en estados emocionales o peor aún, metido en las redes, siguiendo música que ofende a Dios, mirando cosas que contaminan mi mente. Tenemos que cuidarnos
en deleite. Los mandamientos son un deleite. Entonces, aquí hay una sentencia de Dios que dice, ¿usted quiere saber quién es? Mire sus frutos, porque por los frutos los conocerán. Cada día damos frutos. Por su fruto los conocerán. ¿Acaso se recogen uvas eh, de los espinos o higos de los cardos? Está diciendo, eres como un árbol. ¿Qué frutos das? Así todo árbol bueno da frutos buenos. Vamos, un alto aquí. ¿Qué tanto evaluamos los frutos diarios? Los frutos del mirar, del hablar, del servir, del relacionarnos. Pero el árbol malo da frutos malos. O se dan buenos frutos o se dan malos frutos. Un árbol bueno no puede producir frutos malos, ni un árbol malo puede producir frutos buenos. Este indicador nos está diciendo quiénes somos. Por eso, el conocer quiénes somos no son con parámetros de la sociedad o de el intelecto o de títulos o de dinero. Es del fruto del Espíritu. Es lo más importante. El fruto del Espíritu refleja el nivel de madurez espiritual en el cual vamos caminando. La segunda carta de Pedro, capítulo 1, desde el versículo 3, nos habla, nos lleva a los 7 niveles de madurez espiritual. Esos son los frutos. Sigamos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Un día daremos cuentas. Ahora, aquí sí quiero hacer un énfasis de entender que la salvación no es por obras, pero una prueba de que somos salvos, de que sí hemos recibido a Cristo, de que sí tenemos el sello de la salvación, son los frutos. Por eso dice, aquel que sigue dando frutos malos no puede tener la salvación. Aquel que sigue viviendo una vida de pecado eh, no ha nacido de nuevo. Y algo que hemos aprendido en el tiempo, perdón, es que hay una población, y no poca, de cristianos, entre comillas, que no han nacido de nuevo, porque siguen en una vida pecaminosa, sin dar fruto. Entonces, el primero que debo evaluar quién soy y conocerme, pues soy yo, es cada uno de nosotros. ¿A través de qué? De los frutos. ¿Cuál es el fruto de mis pensamientos, de mis miradas, de mi vocabulario, de cómo trato a los demás? Hay un indicador muy fuerte de quién gobierna nuestra vida y es la convivencia, sobre todo en casa. En casa se vive más en pelea, en contiendas. Dice que ahí no opera la gloria de Dios. Dice que donde hay peleas, mal genios, malacaras, malos gestos, es una sabiduría animal terrenal y diabólica. La persona que tiene una doble vida, uno empieza a descubrir quién es cuando está a solas, cuando cree que nadie le está viendo a uno, porque mira para los lados.
y se nos olvida mirar para arriba. Creo que este es el elemento más importante en la vida de un verdadero cristiano, estar evaluando sus frutos diariamente. Estoy convencido precisamente de esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo. Si estamos viviendo una vida de perfeccionamiento, entonces la balanza de los frutos buenos o de los frutos malos tiene que ir cambiando. ¿Por qué tanta personita pasa por nuestros tiempos de reunión, dos, tres, un mes, y después no vuelve? Los que buscan ayuda a nivel de consejería o de consulta, después no vuelven, porque no han tenido una verdadera conversión. ¿Qué especial es esto? Pero aquí quiero que reflexionemos algo. No es por fuerza de voluntad que vamos siendo transformados, sino por la relación con Él. Él es el alfarero. Él nos perfeccionará hasta el día del encuentro con Él. Entonces, parte de la gratitud, parte de la alegría de levantarnos cada día es, wow, me dieron un día más para seguir siendo perfeccionado. A veces el activismo religioso se convierte en un enemigo, porque no es tanto el ir a hacer, es el ser, y se es producto del Espíritu que habita en nosotros. Primera de Corintios 3:16. ¿Acaso no saben que son templo del Espíritu Santo y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Entonces, hay un mandamiento bien claro aquí en Gálatas. Vivir por el poder del Espíritu. Si algo debemos llevarnos hoy es este mandamiento. No viva en sus ideas, no viva por su esfuerzo humano, viva en el poder del Espíritu. El poder como crece en nosotros a través de la oración y la palabra. Así es como se recibe el poder para. Entonces yo puedo ser un cristiano que oro allí 3 minutos y me sé 2 versículos y en fin, y creo que ya estoy empoderado, ¿no? El poder que Dios nos da un día nos sirve para el día siguiente. Cada día trae su propio afán y para cada desafío debo ser capacitado por el Señor. Siempre me acuerdo en Redafín, una ciudad donde estaban los filisteos y David le pregunta al Señor, ¿los ataco? Y el Señor dice, ve, ya el corazón de ese rey lo tengo destinado para entregártelo. O sea, te estoy entregando la victoria. Pero después de un tiempo volvieron. Lo lógico humanamente es, pues, ya Dios me dijo que me ha dado la victoria sobre ellos. Pero mira lo cuidadoso de David. Va y le pregunta, Señor, vuelvo otra vez. Y el Señor le dice, no, esta vez ven por las balsameras y cuando escuches un sonido suave, allí los vencerás, porque estaré contigo.
Cada día trae una sabiduría nueva, porque un día cuenta sabiduría a otro día. Entonces, la vida cristiana es una vivencia diaria con Él y estamos en la lluvia de distractores, pero el verdadero cristianismo dice vivir en el poder del Espíritu. Por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Dejen, permitan. Yo no los voy a obligar. Les ofrezco que el Espíritu Santo los guíe. Como menciono tantas veces a Romanos 8:14, los verdaderos hijos de Dios son los que son guiados por el Espíritu Santo. No se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. Recordemos lo que dice en Romanos 6. Cristo rompió el poder de la naturaleza pecaminosa, pero la naturaleza está ahí. Que ya no tiene el poder es otra cosa. Antes éramos esclavos del pecado, ahora somos libres, pero viene la tentación. Por eso dice, no se dejen llevar por los impulsos. Los impulsos llegan. Por eso es tan importante en cada pensamiento, en cada palabra, en cada decisión. Esto está honrando al Señor. Esto lo haría Jesús y esa es la manera de caminar. La naturaleza pecaminosa desea hacer el mal. Es precisamente lo contrario de lo que quiere el Espíritu. Entonces, ¿cómo terminamos un día? ¿Cómo haríamos un inventario de cada día? No, es que en la mañana me encontré aquí, allá, esto me enredé y terminé haciendo mi voluntad, que es contraria a la del Espíritu. De pronto tuve algo de oración por los alimentos al mediodía y ahí volví a conectarme con la guía del Espíritu Santo. O tristemente podemos terminar días, semanas, meses creyendo en Dios, teniendo una Biblia y otra serie de cosas, pero sin la guía del Espíritu Santo. Quizá hemos escuchado que si Dios se llevara al Espíritu Santo, muchas, muchísimas congregaciones seguirían funcionando, porque son más por tradición. Dice, y el Espíritu nos da deseos que se oponen a lo que desea la naturaleza pecaminosa. El Espíritu nos da deseos, pero Él no nos obliga a recibirlos. Esa inspiración y esa motivación aparece en los tiempos de oración, en los tiempos de meterme en la palabra, en los tiempos de entender cómo Dios me habla. Recordemos Filipenses 2:13, que dice Dios trabaja en ustedes para colocar el deseo y el poder de hacer lo que a Él le agrada. Ruta diaria. Estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí. Algún momento de mi vida le decía a Dios, qué aburrido esto. Hasta el último día que estemos en la tierra está esa lucha. Pero una lucha con un enemigo vencido. Una lucha que no es en nuestras fuerzas. Una lucha que nos permite ver la gloria de Dios. Y entonces Dios me llevó a entender que es una lucha de deleite, porque caminar en la victoria de Cristo es un deleite. Ver cómo Dios nos va regalando las victorias. ¿Por qué hay que orar por las personas que acompañamos? Porque es la manera en que Dios nos da sabiduría, poder y con nuestras oraciones interviene en esos corazones para ver el milagro.
Estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí. Entonces dice aquí la escritura, ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones, pero cuando el Espíritu los guía, ya no están obligados a cumplir la ley de Moisés. Qué bueno este pasaje, increíble. El Antiguo Testamento es todo un relato profético de lo que se iba a cumplir en Cristo. La ley es mala de ninguna manera, dicen Romanos. La ley nos muestra el pecado, pero no nos capacita para una vida en santidad. Por eso aparece Cristo y trae la gracia. Y es lo que se refiere aquí. No es por obras, es por la gracia del Señor. Cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más que claros. Tremendo indicador que nos entregan aquí. Cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, nadie nos obliga, tomamos la decisión consciente o subconscientemente, pero terminamos allá. ¿Cuáles son los resultados de seguir los deseos de la carne? Inmoralidad sexual, impureza, pasiones sexuales. Me llama la atención que todos los rincones de la Biblia donde aparecen los listados de los pecados, los primeros son los pecados sexuales, que es lo que abunda en esta época. Inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales, idolatría, hechicería, hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia, ambición egoísta, discordias, divisiones, envidias, borracheras, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. No nos están dando una ruta donde dice, cuidado con esto, cuidado. Cada vez que hay discusiones en familia, Dios dice, reconcíliate, reconcíliate. Permítame repetirles lo que les dije antes. Cualquiera que lleve esa clase de vida no heredará el reino de Dios, no lo heredará. Continúa diciendo, en cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en ustedes, en la vida que Él nos da, en la vida eterna, es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. El indicador. ¿Qué fruto estoy dando diariamente? ¿Qué fruto? Algo que le decía a los psicólogos ayer es que cuando yo hablo, mi palabra produce algo en el cerebro del otro. Entonces, cada vez que voy a hablar, tengo que mirar qué estoy sembrando en el cerebro del otro. Amor, esperanza, abrazo. Cada vez es más terrible ver noticieros, puras muertes, corrupción, todo lo que quieran, todo lo inmundo, la cultura. Pero el Señor dice, ya no eres de este mundo. No te metas en el opinadero de las cosas de este mundo. Ora por tu vida, familia, por tus discípulos.
por tu país, por los gobernantes. No dice que los clasifiquemos. Los que pertenecen a Cristo Jesús han clavado en la cruz las pasiones y los deseos de la naturaleza pecaminosa. Los han crucificado allí. ¿Cuándo lo hiciste? Y me pregunto a mí mismo, ¿cuándo lo hice? ¿Pertenezco a Cristo Jesús? Entonces, ¿qué fue lo que quedó clavado en la cruz? ¿A dónde voy todos los días a crucificar las pasiones? Entonces se dirigió a todos y les dijo, el que quiera, me encanta esto y lo comparto mucho, aún en espacios seculares. Jesús dijo, el que quiera, él no obliga a nadie, el que quiera ser mi discípulo debe olvidarse de sí mismo, llevar su cruz cada día y seguirme. ¿Para qué es la cruz de cada día? ¿Para qué es la vida en la cruz? Para todo el tiempo crucificar esos deseos de la naturaleza pecaminosa. Todo el tiempo. Esta palabra es muy confrontadora, pero hay que saberla interpretar. Queridos hijos, no dejen que nadie los engañe acerca de lo siguiente. Cuando una persona hace lo correcto, demuestra que es justa y dice, así como Cristo es justo. Este es otro indicador de vida muy especial. Es la justicia. Si vuestra justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis al reino de los cielos. Justicia es dar amor al que está en miseria. Sin embargo, cuando alguien sigue pecando, demuestra que pertenece al diablo, el cual peca desde el principio, pero el Hijo de Dios vino para deshacer las obras del diablo. Aquí viene algo muy confrontador. Los que han nacido en la familia de Dios, nuevo nacimiento, el nacimiento espiritual, no se caracterizan por practicar el pecado, porque la vida de Dios está en ellos. Y en otra versión dice, y no pueden pecar. Esto me costó mucho tiempo de llegar a que Dios me permitiera comprender. Un hijo de Dios no puede pecar, pero hay que entender. Tenemos un espíritu unido al Espíritu Santo. Allí no puede haber pecado, no puede pecar, porque la simiente de Dios vive en él. Pero tenemos un alma que viene en perfeccionamiento y el alma sí peca todavía. Y esto refleja el tabernáculo. El espíritu es el lugar santísimo, el alma el lugar santo y el cuerpo es el atrio. Así que no pueden seguir pecando porque son hijos de Dios. Otro indicador. Despertemos a esto, porque siempre la tendencia del ser humano es que las cosas se rutinicen. Cuando los tiempos de consejería, de acompañamiento, de, de actitud de crecimiento espiritual o de congregarse se va volviendo lo mismo, es porque ¿dónde está la guía del Espíritu? Por lo tanto, podemos identificar quiénes son hijos de Dios y quiénes son los hijos del diablo. Todo el que no se conduce con rectitud y no ama a los creyentes no pertenece a Dios. De manera que
el saber quién soy es un descubrir diario, es un descubrir de relacionamiento con el Espíritu de Dios, pero de evaluación diaria. No podemos decir yo creo en Dios y hacer algún tipo de tiempos de oración o de lectura sin vigilar diariamente el fruto del Espíritu. Bueno, nuestras enseñanzas quedan grabadas en YouTube. Les invito a que hagan parte de esta familia. También damos gracias a todos los que como dadores alegres aportan, nos ayudan a extender la obra. Meditemos en todo esto. Un abrazo grande. Dios les bendiga.